Y bueno, el pasado 4 de febrero se conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer bajo el lema Yo soy y voy a, con la finalidad de promover la concienciación y así a poder avanzar en la prevención y por supuesto en el control de esta enfermedad. Para poder platicar más acerca de este tema, el día de hoy me acompaña vía telefónica el doctor Marco Antonio Terán Porcayo, guerrerense nacido en el municipio de Arcelia, región de la Tierra Caliente. Cursó la carrera de médico cirujano en la UNAM. Durante su internado de pregrado, residencia de especialidad cirugía general y subespecialidad cirugía oncológica. También cabe mencionar que fue reconocido con mención honorífica. Ha recibido más de 35 reconocimientos a nivel nacional y estatal de organizaciones civiles y gubernamentales por su ardua labor altruista en la lucha contra el cáncer. Fue fundador y director general del Instituto Estatal de Cancerología de Guerrero desde 1992 hasta enero del 2012, al cual le quiero dar la más cordial bienvenida a este espacio y por supuesto saludarlo con muchísimo gusto. Hola María, muy buen día a tu audiencia y gracias por la invitación. Efectivamente vamos a hablar sobre este tema que hace 2 días se conmemoró una vez más un proyecto que nació a nivel mundial en la Unión Internacional de la Lucha contra el Cáncer, la UICC, y que posteriormente la Organización Mundial de la Salud adoptó a nivel mundial y que creemos de vital importancia para que exista efectivamente una concientización poblacional acerca de estas enfermedades, porque son muchas, pero yo sí aquí también quiero resaltar que también esto debería y debe servir para tener una mayor conciencia gubernamental sobre políticas públicas, no nada más de la sociedad, sino de nuestros representantes de gobierno en estados, municipios y a nivel federación, porque requiere indudablemente recurso humano, tecnología, infraestructura, etcétera, etcétera, para hacer frente con calidad a esta problemática mundial. Claro, sobre todo es bien importante lo que usted menciona, ¿no? Porque se requiere de una gran inversión, no solamente para brindar el servicio médico a medias, sino también, pues bueno, como lo dijimos al inicio y lo pudimos escuchar también en la cápsula, pues bueno, lamentablemente la tasa de mortalidad debido al cáncer, esto sin dejar atrás también por los problemas cardiovasculares, sin duda alguna no podemos dejar de mencionar la diabetes, pues ha ido incrementando y pues podría llegar a parecer que no se le tiene tanta importancia a esta enfermedad. Mira, María Laguna, fíjate que México desde más o menos el año 1987 empezó a tener una mayor conciencia desde el punto de vista gubernamental, estoy hablando en el país, para esta problemática de cáncer, porque el cáncer siempre ha estado dentro de los 3 primeros lugares. Ahora está en México en el segundo lugar como causa de muerte, aunque meten a la diabetes y meten muchas cosas. Pero a nivel mundial también efectivamente estamos hablando de cerca de 10 millones de muertes, nada más anuales, en el año 2020. Estamos hablando también de cerca de 20 millones de casos nuevos de cáncer en general. Entonces, en nuestro país no escapa este problema. Estamos hablando también en este 2020 de más o menos 195.500 casos nuevos y muertes 90.000, de tal forma que si comparamos con el 2018, estamos también considerando que hay cerca de 6-7 mil muertes más por cáncer en México nada más. Entonces, desde el año 87 empieza una política pública a nivel nacional impulsada por el entonces secretario doctor Jesús Kumate, un extraordinario secretario de salud, y empieza a crear una infraestructura tanto tecnológica como humana en todo el país. Y empiezan a formarse los centros oncológicos. Guerrero fue pionero fuera de la Ciudad de México, fue el primer centro oncológico que nace de más o menos cerca de, en la actualidad, de unos 31, 32 centros en general. De tal forma de que se crea una infraestructura. Sí se piensa que el cáncer empieza a incrementar, se empieza a ver las cifras que llegan de personas con cáncer en los hospitales a nivel central, a nivel de la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Cancerología. Yo recuerdo, en aquella época, más o menos registrábamos unas 300 personas guerrerenses
que llegaban allá con cáncer. En ese tiempo también el licenciado Ruiz Massieu, que era el gobernador, interesado y además muy impregnado por la cuestión de salud, dado que su padre era médico, uno de sus hermanos médico, él había participado en la Secretaría de Salud como oficial mayor, subsecretario de Planeación, etcétera, etcétera. Pues a un hombre muy, además de talentoso, muy interesado y conocedor de la salud, de tal forma que él impulsa, junto con el doctor Kumate, a que aquí Guerrero fuera el primer centro de cáncer en el país, y nace en el 29 de mayo de 1992. Y de ahí se ha surgido una serie de casi todos los estados, hay algunos que no, por ejemplo, públicos no tiene Morelos, no tiene Baja California, Tlaxcala, etcétera, etcétera. Hay 5 o 6 estados que no tienen centros de cáncer, pero se crea esa infraestructura envidiable porque ningún país de abajo de México, en América, tiene esa infraestructura. Apenas España también tiene una buena red de centros de cáncer. Obviamente los países desarrollados tienen muy buena red de centros de cáncer. Claro. Entonces, las bases se sentaron y se han sentado. ¿Cuál fue el problema? Que México no le da consistencia a esta política pública a nivel nacional. Se quedan aislados a nivel de cada desarrollo de cada estado. Como son centros estatales, no son centros coordinados propiamente con una política federal, entonces se nacen con diferente estructura jurídica, con diferente operatividad, y esto hace que unos crezcan más, se desarrollen más, y otros se queden prácticamente en un desarrollo ínfimo, sin cumplir con las necesidades que requiere una población. Entonces aquí el primer grave error, sí se creó una infraestructura, pero uno de los graves errores es no crear una política única nacional que coordinara y que le diera cohesión a esa infraestructura tecnológica y humana para que pudiera tener estándares de mínimo infraestructura, mínimo funcionamiento jurídico y mínimo recursos humanos. Esa propuesta nosotros la presentamos hace mucho tiempo, lamentablemente, y es la realidad en mi modo de pensar, que hace falta voluntad política para crear realmente una política acorde a un problema que es el cáncer. Yo decía una situación al principio, María, el cáncer no es una enfermedad, son muchísimas enfermedades, muchas enfermedades, y tan diferentes como si tú trataras a una persona con diabetes y a otro con tuberculosis, o otro con una apendicitis. O sea, así de diferentes son las entidades de cáncer. Estamos hablando que existen más de 250 tipos diferentes de células en nuestro cuerpo, y cada una de esas células que están vivas pueden ocasionalmente producir un cáncer. Y dentro de eso va a haber infinidad de tipos diferentes de cáncer. Entonces, estamos enfrentándonos a cientos y miles de cánceres que tienen conductas muy diferentes y que requieren indudablemente de especialistas también diferentes que se coordinen para poder enfrentar este problema. Así es que por eso regreso a la observación inicial. Qué bueno que existen estos días que se reconoce y se impulsa la concientización sobre la problemática del cáncer a nivel de la población, porque se requiere, pero también el gobierno, tanto federal, estatal y municipal, no puede nada más ponerse un muñoncito para decir estoy a favor de esta política. Aquí lo que requiere son acciones, hechos, compromisos, inversiones, impulso para generar obviamente una tecnología, una infraestructura. El cáncer avanza mucho la investigación, es uno de los tópicos que más investigación se tiene en el mundo, en millones de dólares, miles de millones de dólares, y los avances son extraordinarios. Usted menciona mucho acerca de una voluntad política, pero también a mí me gustaría que nos compartiera desde su punto de vista médico. Estamos hablando que, sí existe esta voluntad, sí existe, esta atención por parte del gobierno desde el año 87. Estamos hablando aproximadamente 34 años que ya han pasado, y la tasa de mortalidad debido a esta enfermedad ha incrementado. Pero a mí me gustaría generar más esa conciencia sobre los ciudadanos. ¿Por qué es que México ha incrementado esta mortalidad?
Mire, hay una cosa para tu audiencia. Uh-huh. El cáncer siempre ha existido. Desde que nosotros tenemos una conciencia, incluso hasta más o menos unos 460 años antes de Cristo, recuerdan perfectamente un ícono de la medicina que es Hipócrates, el uh-huh. cual lleva el nombre de la Universidad de Hipócrates, es a quien yo agradezco esta invitación. Hipócrates precisamente es el que le pone el nombre de cáncer, carcinoma, ¿no? Él se lo pone, porque parece un cangrejo, un cáncer de mama, se pega a la pared torácica y hace que sea difícil de erradicar. Claro. Entonces, el cáncer siempre ha existido, claro que ha incrementado, sí, por supuesto. ¿A qué se debe este incremento que vemos en el mundo? No nada más en México, ahorita voy a hablar de México, pero en general. Primero, somos más población. En este momento somos 7,000, casi 800 millones de personas en el mundo al cierre de un análisis que se hace en diciembre del 2020. O sea, casi 8,000 millones de personas. Si nosotros vemos en México, también estamos hablando de que más o menos somos unos 129 millones de mexicanos. Diferente al año de 1950, por ejemplo, que traíamos cerca de 55 millones. Entonces, la población mundial ha incrementado. Es el primer punto. Okay. Segundo, la expectancia de vida de la población ha incrementado. No es lo mismo una persona que vivía a principios del siglo pasado, 30 a 35 años, cuando ahora el promedio es 76, 78 en general en el mundo, estoy hablando, ¿sí? Entonces, vivimos más y eso indudablemente nuestro cuerpo está expuesto a mucho más agente carcinogénico, tanto del medio ambiente como de la alimentación, los estilos de vida, que es un factor que incide de una manera importante, y por supuesto la obesidad. O sea, estos son los tres factores. 1, la mayor población. 2, la edad, la expectancia de vida. Y 3, la exposición a factores carcinogénicos, incluyendo cambios en el estilo de vida, que han hecho que la población indudablemente tenga mucho más exposición a agentes carcinogénicos. Para que la población tenga una idea, en el mundo tienen más o menos cerca de unos 160 millones de sustancias químicas que están registradas dentro del organismo mundial. Y dentro de esas, indudablemente, es imposible estudiar todas esas 160, 170 millones de sustancias. Claro. Entonces, hay muchas que no conocemos, estamos en exposición constante. En la industria de la alimentación, en la agricultura, etcétera, etcétera, ¿no? En el medio ambiente, en el trabajo. Y esto hace que también uno, al tener más exposición, porque vivimos más, porque pues tenemos más riesgo de tener un cáncer. Y en forma general, puedo decirle a la población lo siguiente: ¿qué probabilidad tiene una persona de que nace en el mundo hasta un promedio de 75 años de adquirir un cáncer? 1 de 5 personas, en este momento, al cierre de diciembre del 2020. 1 de cada 5 personas en el mundo va a desarrollar un cáncer, ¿cuál? El que sea. Es decir, no podemos decir que esta enfermedad afecta mayormente a mujeres o a hombres, esto es en general. No, sí afecta a nivel mundial, afecta más a los hombres. Ok, y podemos llegar a pensar la sociedad que afecta mucho más a las mujeres. Porque sí escuchamos más, sí, claro, escuchamos más en el aspecto de cáncer de mama, pero dejamos a un lado los otros tipos de cánceres que existen. Definitivo, no. A nivel mundial, en México sí es más la mujer, y ahorita voy a comentar, qué bueno que tocas ese punto. Okay. A nivel mundial, estamos hablando de cerca de 10 millones de muertes, por ejemplo, de casos nuevos de muertes, en el mundo por cáncer. De esas 10 millones, más o menos, ¿no? Son 9,958,000. De esas, más o menos, estamos hablando que 5,5 millones son en hombres y 4,5 millones en mujeres. O sea, a nivel mundial, el hombre es más susceptible de morir y tener un cáncer en general, a nivel general. ¿Qué probabilidad? Ya dije que 1 de cada 5 personas Ajá. tiene la probabilidad de desarrollar un cáncer, ¿sí? 1 de cada 5. Ahora, en el caso de México, estamos hablando de que más o menos hay unas
casos nuevos, por ejemplo, de cáncer en los hombres son cerca de 90,000, son 89,500 en el caso de hombres. En cambio, las mujeres son 105,963. Estamos hablando que hay una diferencia de casi 15,000 personas más en mujeres. Entonces, para dejar claro en la población, el cáncer en general es más frecuente en las mujeres en México, pero no en el mundo. ¿Y esto a qué se debe? ¿En qué reside que en México el cáncer incremente o se vea reflejado más en mujeres que en hombres, como lo es en otros países? Bueno, hay algunos cánceres que hacen la diferencia, por supuesto, ¿no? Ajá. Por ejemplo, puedo decirle aquí en el caso de las mujeres, el cáncer más común en México es el de mama. Claro. El segundo es el cuello uterino, cosa que no sucede a nivel mundial. El cuello uterino es el quinto o sexto lugar a nivel mundial. Okay. Pero nosotros seguimos teniendo, como es un país que está en una, se llama transición, ¿no? Transición epidemiológica, lo mismo estamos en transición en otro sentido, económico, etcétera, etcétera. Pero en nivel epidemiológico, México está en una etapa de transición. O sea, tiene enfermedades de primer mundo, pero también tiene enfermedades de tercer mundo. Entonces, no hemos logrado todavía erradicar, por ejemplo, el caso cervicuterino. Sí ha ido a la baja, por supuesto, en México, pero sigue estando dentro del segundo lugar como cáncer más frecuente, ¿no? En el caso de las México. mujeres. Okay. Sí, y a nivel mundial no lo es así. Pero hay un punto aquí en el caso de la mujer, por ejemplo, que también ha llamado la atención desde el 2018. Ha ido incrementando mucho el cáncer de tiroides en la mujer. En México es el tercer lugar. En Estados Unidos, a nivel mundial, en la mujer está en el quinto lugar. En cambio, en México es el tercer lugar. Entonces, esos detalles. Y hay un punto también muy importante. El cáncer de colon y recto ha ido incrementando de una manera impresionante. Impresionante. ¿Sí? Para tener una idea, a nivel mundial, el cáncer de colon en la mujer es el segundo lugar. Okay. En el caso del hombre es el tercer lugar. En caso de México, estamos hablando que es el cuarto lugar en la mujer y es el segundo lugar en el hombre. Entonces, ha habido cambios importantes. El primero, en el año 2006, el cáncer más importante antes del 2006, el cáncer más importante en México era el cuello uterino, el cérvico uterino. Después del 2006, el cáncer de mama ha triplicado al cáncer cervicuterino. O sea, hay 3 veces más casos de cáncer de mama que cuello uterino en México. ¿Sí? Y entonces esto ha rebasado, incluso a nivel mundial, ha rebasado el mama, que por primera vez del 2018 al 2020, el cáncer de mama en ambos sexos, cuando se hace la estadística en ambos sexos, rebasó el cáncer de pulmón, que era el más frecuente. Entonces, cáncer de mama va de una manera impresionante subiendo. En ese momento, hay al diciembre del 2020, 2,261,000 casos nuevos de cáncer de mama. Y la diferencia, por ejemplo, con cáncer de pulmón es mínima, 2,206,000. O sea, estamos hablando de aproximadamente 45,000 de diferencia, pero ya lo rebasó. Entonces, estas cifras no sirven nada más para que uno las mencione, sino que tenemos ¿qué hay para poder evitar o disminuir que siga incrementándose? Claro, ¿qué es lo que me gustaría que nos compartiera con todo el auditorio? ¿Qué es lo que podemos hacer como sociedad desde casa? Es decir, cuidamos nuestra alimentación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son los factores de riesgo para no poder para evitarlos? Y así, pues bueno, no poder caer pues en esta enfermedad y como ya lo menciona, ¿no? Aquí en México, el cáncer cervicouterino, también el cáncer de mama, también el cáncer del colon en el caso de los hombres, ¿no? Que hasta ahorita pues es sorprendente que nos comparta todas estas cifras y qué bueno que lo haga porque como ya lo mencionaba, ¿no? Se puede creer en la sociedad que solamente es un problema en México que afecta principalmente a las mujeres y si estamos viendo que a nivel nacional el cáncer de colon es la segunda está en el segundo lugar, de mortalidad por hombres, entonces que eso quiere decir que hay que prestarle atención y sobre todo hacer la divulgación sobre esto. Es correcto. Fíjese que yo recuerdo todavía hace unos 20 años, el cáncer que más veíamos del aparato digestivo en Guerrero, en México,
era el cáncer de estómago, ¿no? Esto ya Claro. no es así, ya no es así. Es el cáncer de colon. Y el tercero ya rebasó, es el cáncer de estómago. Entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué es lo que, estas cifras para qué nos sirven? Obviamente para orientar las políticas públicas, por un lado, y dos, para que la población tenga también información de cómo poder autocuidarse, cómo poder asistir a una detección oportuna en caso de que lo existiera, ¿no? Como por ejemplo el cáncer de mama. Está claro, hoy por hoy, desde el año 76 del siglo pasado, se sabe perfectamente que el método más efectivo para detectar oportunamente un cáncer de mama es la mamografía. Hoy por hoy, y sigue siendo el mejor método, con sus errores normales que tiene, limitantes de un estudio, tanto tecnológico como humano, pero es el mejor. Ha logrado disminuir la mamografía un 25-30% de las muertes por cáncer en el mundo. ¿Qué se necesita? Obviamente que la mujer se haga el estudio, pero ¿qué mujer? Mujeres de 40 años en adelante. Mujeres de 40 años o más tienen que hacerse anualmente un estudio de mamografía. Previamente tiene que autoexplorarse desde los 18 o 20 años. Tiene que empezar a hacerte autoexploración mamaria una semana después de su menstruación, etcétera, etcétera, para que vaya conociendo sus senos, etcétera. Cualquier duda, su médico de familiar tiene que asesorarle cómo hacerse una buena exploración. Ahí viene en el internet, no hay ningún problema, pero si hay duda puede acudir con el especialista de su confianza para que confirme o descarte cualquier sospecha. Entonces, en mama, la mastografía. Pero la mastografía también tiene sus problemas, ya lo dije. Uno, tiene que ser equipos obviamente de calidad, quien lo haga. Dos, quien interprete tiene que ser gente pues, especializada. Quiero decirle lo siguiente, en los países donde hay programas de detección muy importantes, en Estados Unidos, en Europa Occidental, etcétera, los radiólogos tienen que tener un entrenamiento especial en mama. Radiólogos entrenados para mama, para que puedan ellos prestar ese servicio. No es suficiente ser radiólogo. Se necesita un entrenamiento especial para detectar problemas finos dentro de un estudio radiológico. Entonces, tenemos que especializar, súper especializar o sobreentrenar al radiólogo también para esto. Los equipos también deben ser de alta calidad, calibrados y supervisados por la autoridad en regulación sanitaria, y la población tiene que acudir. Este es el mejor método. ¿Acapulco cuenta con radiólogos que estén capacitados? Muy pocos, muy limitados. Nos hace falta muchos equipos de radiología, de mastografía, no estoy hablando nomás en Acapulco, en todo el país, en todo el estado, y obviamente aquí sí hay gente, pero pocos sí los hay, certificados. No estoy hablando que sean radiólogos lo son, pero certificados en cuestiones de mama es muy importante que los se tengan y que se estén retroalimentando, que se estén recertificando, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy importante para disminuir la probabilidad de errores humanos, porque ahí los omisiones desde el punto de vista técnico, que por más que quieras ver una lesión no se ve. ¿Por qué? Porque la tecnología también tiene ciertas limitantes, a pesar de otros avances. Hay otros avances, la tomosíntesis, hay otras cosas, ¿no? Resonancia magnética de mama, pero son para personas de alto riesgo, personas con mamas muy densas, etcétera, etcétera. Entonces, quiero irme más general para no dedicarme a mama. Segundo, el cáncer de pulmón, por ejemplo, en el mundo, sabemos perfectamente que el 90% es por el tabaco. Entonces, muy fácil, la población tiene que dejar de fumar. Se acabó, andan buscando a ver si hay nuevos medicamentos, a ver si hay algún tratamiento que haga, que lo elimine, cuando es tan fácil, deje de fumar, no fume. El 30% de las muertes por cáncer es por tabaco. Es debido al tabaco, claro. Entonces, si nosotros evitamos consumir el tabaco, estamos disminuyendo el riesgo cuando menos de 9 cánceres muy conocidos. Así es que, pues, esa es la mejor forma de la prevención, evitar el cigarro. Hay personas que lamentablemente en nuestro medio, por ejemplo, cocinan con leña y el humo dentro de su casa, y eso pues es un factor de riesgo. Y conocemos que hay gente que tiene cáncer secundario, no a fumar, sino a tener el cocinado en su casa
con leña. ¿Qué es aconsejable? Pues que lo haga a la luz, a la intemperie. En un espacio abierto. A espacio abierto, que no esté adentro para estar contaminando. Y obviamente las actividades laborales. Hay lugares o industria que puede ser altamente dañina para el pulmón y bueno, pues protegerse adecuadamente. Claro, Tercer tipo de cáncer es el colon. Okay. Entonces, ¿qué hay que hacer en el cáncer de colon? Ya está muy claro, la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer tiene que ver con la alimentación y tiene que ver con factores genéticos. El 10% de las personas que tienen un cáncer aquí, hay que ver si no tienen familiares, etcétera, genes que están alterados. Pero el 90% tiene que ver con hábitos, estilos de vida. Tiene que ver, uno, con la alimentación, el alto consumo de grasa, sobre todo saturada, la carne roja, y eso creó un escándalo hace como 5 años, ¿no? En el mundo. ¿Cómo la carne roja? Pues sí, está demostrado que por cada 50 gramos aumenta 18% el riesgo de cáncer colorectal. Entonces, no quiere decir que no se consuma, hay que hacerlo con moderación. Claro. La persona que hay que consumir fibra para tener una evacuación más fácil, etcétera, y hay que hacerse a partir de los 50 años un estudio endoscópico o radiológico, porque hay diferentes tipos, para detectar pólipos o lesiones cancerosas incipientes. Es la única forma que se ha visto que se evita que se desarrolle un cáncer cuando se extirpan antes pólipos, porque el cáncer colorectal generalmente es precedido por pólipos. Okay. El cuarto cáncer es el de próstata. Entonces, estoy hablando a nivel mundial. ¿Qué hay que hacer? 50 años o más, un hombre, en general, hay que hacerse la revisión urológica, el estudio de sangre del antígeno prostático específico, pero también la exploración rectal. Okay. La población cree que con el estudio nada más de sangre es suficiente. Mentira. Se requieren las dos cosas. ¿Sí? El 50% de los cánceres que están localizados en la próstata no elevan el antígeno prostático específico. Está normal. Sin embargo, a veces podemos detectar en un tacto rectal un problema. Y aunque esté su antígeno prostático normal, puede tener un cáncer, etcétera. Entonces, como puede ver, estoy hablando solamente en forma muy general y para referirme a las mujeres también, cervicouterino, el Papa Nicolau. Claro. Importantísimo, la citología, pues cervical que le llamamos, tiene que hacérselo año con año, una vez después de la vida sexual que haya iniciado, y de los 30 años en adelante, pues con más razón. O ya sea a través de la citología o buscando el virus de papiloma o las dos, en forma combinada. En forma general, esto es lo que yo le puedo decir, que la población debe de hacer, cómo debe de estar preparada para asistir a las instituciones públicas o privadas donde guste para poder evitar o disminuir la probabilidad de que tenga un cáncer futuro. Perfecto, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado el día de hoy y también por compartirnos pues todos estos consejos, todas estas aportaciones que nos hace para poder pues prevenir alguna de estas enfermedades, de todos los tipos de cánceres que existen pues hoy en día en el mundo. Y también pues bueno, agradecerle y brindarle nuevamente este espacio para cuando quiera pues bueno compartir información relevante acerca de esta enfermedad o algunos proyectos que se estén realizando y también brigadas o demás que quiera compartirlo pues a toda la comunidad, tanto del Hipócrates como en general a toda la población de Acapulco Guerrero, pues aquí está el espacio abierto para usted. Muchísimas gracias, doctor Marco Antonio Terán Porcayo, por haberme acompañado el día de hoy. Al contrario, mi agradecimiento a la Universidad Hipócrates, a ustedes, María Lagunas y a Marieli, por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Nosotros vámonos a un corte comercial, muchachos, y regresamos con mucho más aquí a nuestra Universidad Radio.